De una época y estamos en Informa Radio y hoy toca hablar con un buen amigo. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Jesús Palacios, periodista, escritor, historiador, autor junto al prestigioso hispanista Stanley Payne de Franco, una biografía personal y política. Una obra monumental que se ha convertido en referencia obligada para entender al hombre, al militar y al estadista que marcó la historia de España durante el siglo XX. En esta nueva edición se incluye un prólogo inédito y especialmente revelador, del que hablaremos a continuación, escrito por el propio Jesús Palacios y también por Stanley Payne, que no solo actualiza el contexto político e historiográfico de la obra, sino que denuncia con valentía el clima de censura y represión ideológica que impone la mal llamada Ley de Memoria Democrática. En tiempos en los que se pretende reescribir la historia desde el odio y la manipulación, esta entrevista pretende arrojar luz, aportar argumentos y abrir espacios para la reflexión frente a la tergiversación sistemática de nuestro pasado. Porque si hay algo que molesta al pensamiento único es la verdad documentada, la que no se deja someter ni borrar. Así que con nosotros Jesús Palacios. Bienvenido por acompañarnos, Jesús. Muy bien, muy honrado, Javier, y además encantado de encontrarme de nuevo aquí con usted y de verlo con ese aspecto tan saludable. Lo visto delgado, saludable, tan magnífico, así que muy bien, está sí, bueno, yo intento cuidarme casi todos los días, pero y sobre todo, bueno, tú también estás tocado en las rodillas y eso me ha obligado a andar, a caminar, digo, pues porque si no, uno llega a unas edades que hay que estar activo, ¿eh? Cada vez en fase juvenil avanzando hacia la reserva. Sí. Oye, Jesús, primero felicitaros tanto a Stanley Payne como a ti. Pues hace años que no veo a Stanley Payne. Recuerdo, yo creo que la última vez que vine a España también estuvimos juntos, luego le dimos una comida homenaje. Hablo ya de pues sería el 2018, puede ser el 2019. Hablo de memoria. 2017. O 2017, 18. Sí, hablo más o menos en esa época. Recuerdo que yo estaba en radio ya, él vino a vernos allí. Y sé que tú se ha mantenido muchísimo contacto con él, que ya no sale de Estados Unidos. Habéis vuelto a reeditar Franco, una biografía personal y política, con un magnífico prólogo, un nuevo prólogo para esta edición. Y a mí sí que me gustaría que me dijeras, Jesús, bueno, tú eres sobradamente conocido en esta casa por tus intervenciones, se te sigue mucho tu trabajo sobre el 23F, y no solo el 23F, me parece que solo ha sido el 23F y es una larga trayectoria periodística y comunicativa. Pero sí que me gustaría, para ceñirnos en esta reedición, en esta nueva edición de la Esfera de los Libros, que ha tenido la valentía también de publicarlo, que hay que agradecerlo, ¿qué motiva la necesidad de escribir un nuevo prólogo en esta edición de este libro? Bueno, es la oportunidad que nos ha brindado el presidente Pedro Sánchez con esta iniciativa que ha tenido, magnífica iniciativa, hay que decir, por otro lado, de declarar 2025 el año de Franco. Claro, pensaba que dotado económicamente, con presupuestos del Estado que pagamos todos, y que se iba a hacer 100 actos y todo para denigrar, demonizar, criminalizar la figura de Franco, su régimen y su obra, pues claro, estamos a mediados de año y se ha vuelto con un tremendo efecto boomerang contra el propio Pedro Sánchez y con el propósito que tenía esto. Claro, la Esfera de los Libros ha tenido una iniciativa extraordinaria. Publicamos una primera edición con otra editorial hace 11 años, que tuvo bastante recorrido y éxito, varias ediciones. Tenemos el libro editado también en inglés, en lengua inglesa, y también edición en chino. Y esta nueva edición es la oportunidad y la vigencia hay un interés por parte de las nuevas generaciones de conocer a Franco, su figura y su obra, porque precisamente por ese magnicidio permanente que se está haciendo de forma simbólica con la criminalización de su figura. Y el prólogo que hacemos, un prólogo especial, es un estudio, es un análisis, un ensayo histórico, político, sobre los 50 años
de la ausencia de Franco. Franco, que murió tranquila y pacíficamente en una cama de un hospital de la Seguridad Social. Sin embargo, generaciones que no lo han conocido, generaciones de políticos, como es el caso de Pedro Sánchez, o anteriormente Pablo Iglesias en activo, o de los comunistas, separatistas y demás que no lo trataron, pues no han hecho lo que sí que se hizo al inicio de la transición, que es poner freno a lo que era la controversia del combate de la confrontación durante la Guerra Civil, el fracaso de la Segunda República. El ensayo del prólogo lo que hace es denunciar estos 50 años sin Franco, pero con más Franco que nunca, porque tenemos a Franco como el actor político principal, en el que a través de Zapatero y de Pedro Sánchez, de las memorias histórica y democrática, pues claro, lo han convertido en la figura principal de la política. Oye, Jesús, a tu juicio, el principal aporte o novedad del prólogo respecto a ediciones anteriores, ¿cuál sería? Porque esto es una reedición de un libro donde aquí lo que estáis cambiando es el prólogo, ¿no? Sí, el prólogo hay algunas cuestiones de matizaciones también en el libro, de observaciones que hemos hecho, pero el prólogo le da una visión de conjunto extraordinaria, porque es lo que justifica precisamente el prólogo con la visión de estos 50 años de fracaso político que hay en España por el sistema de partidos políticos. El prólogo lo que hace es ensalzar todavía más. Yo no he sido franquista, no soy franquista, y sin embargo, con el estudio sobre Franco, lo que te hace es, lo que tanto que están jugando los políticos en un estudio comparativo, pues hacer lo que 50 años de lo que se supone que ha sido un sistema democrático, abierto, pluralista, con lo que fue un régimen autoritario. Y claro, no tiene absolutamente ni punto de comparación. Y la fuerza que tiene el prólogo es hacer una crítica despiadada por el fracaso de la política. El estado de partidos está conduciendo a los españoles a un sistema cada vez más rígido, con menos libertad, y que desde luego pone en cuestionamiento cualquier tipo de libertades profundas y fundamentales. Fíjate, lo comentabas al inicio, la jugada les ha salido bastante mal, porque ellos pensaban más de 100 actos, es decir, uno casi cada 3 días, para denigrar la figura del general Franco, y lo que están haciendo, y están muy preocupados por eso, es que cada vez más jóvenes conozcan la figura de Franco. Y claro, las comparaciones son odiosas, y es que el modelo actual o la política actual con la figura del general Franco, la grandeza de su figura, no hay comparación. Insisto, yo tampoco he sido franquista nunca, pero a medida que he estudiado o analizas los hechos controvertidos en la Segunda República, cómo se lleva la guerra civil, y analizas su figura, claro, acaba ganando por goleada, ¿no? Es de una talla que es muy difícil encontrar un político de esa talla en la actualidad, ¿no? Bueno, en el prólogo decimos que Franco realmente lo que hace es ser el gran reformista y creando un desarrollo, un progreso en España en los últimos 25 años del sistema, del régimen político, que colocó a España después del fracaso de 3 siglos, tal hundimiento, tal colapso del Imperio Español. Los fracasos sucesivos de todos los gobiernos, desde el final del siglo XVII-XVIII en adelante, de esos 300 años de fracaso, lo que hace Franco es da un cambio absolutamente y vuelve a situar a España en una situación diferente, con una unidad que rompe, una unidad social y política nacional de la nación, que rompe el nuevo sistema que se instaura con la transición política en España. En el prólogo habláis también de un nuevo marco represivo, que es el que impone la Ley de Memoria Democrática, la sucesora de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, creo que del 2007, 2008, pero siempre me lío. 2007. ¿Crees que estas leyes buscan directamente censurar obras precisamente como estas? Claro, es que específicamente además lo dice en la propia ley, y por lo tanto estás en el riesgo de que no solamente la obra sea censurada y sea retirada y nosotros acusados de hacer lo que se llama exaltación del franquismo y ser multados. ¿Por qué? Porque va contra la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de cátedra, todos los principios que consagra la propia Constitución en ese aspecto. Ambas leyes. Zapatero se
instala en el poder después de un cambio absoluto que supone un golpe profundo al propio sistema democrático que habían instaurado los partidos políticos, que secuestran además las instituciones políticas y se hacen con el control absoluto, no en beneficio de la sociedad, en beneficio exclusivamente de los partidos políticos. Y en esto hablo del tanto en tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que hace seguidismo permanente de las políticas del Partido Socialista. Las leyes de memoria histórica y democrática lo que intentan es, primero, claro, el absurdo de decir vamos a ganar la guerra civil que perdimos en el frente de batalla. Franco lo que hizo fue neutralizar en un proceso contrarrevolucionario el proceso revolucionario del Frente Popular, no de la República. Claro. El Frente Popular anula, aniquila la República y la democracia, la poca democracia que quedaba en la República. Y lo que hace parte de la sociedad en una rebelión cívico-militar es un proceso contrarrevolucionario frente a ese proceso revolucionario que quería instaurar otro soviet en España, a copia, ni más ni menos que de lo que se había instaurado en la Unión Soviética en 1917 y 18. Y la ley de memoria democrática es más perversa todavía que la ley de memoria histórica, porque acentúa todavía muchísimo más la persecución de las ideas, imponiendo la idea única, la verdad única, en el dictum orwelliano de quien controla el pasado, controla el futuro, quien controla el futuro, controla el presente. Entonces, todas esas cosas son absolutamente sovietizantes. No puede haber un parlamento democrático que se instale en una ley para hacer una persecución de ideas. Eso se quedó consagrado incluso al inicio de la transición con las dos leyes de amnistía. Y sobre todo la del año 77. La ley de amnistía del año 77, lo que decía, y además mantenida porque fue preconizada por las izquierdas y el Partido Comunista principalmente, era no volver otra vez a matarnos en el frente de batalla, ni tampoco, desde luego, en un sistema de paz y de libertad. Dejemos el pasado para que en todo caso sea estudiado por investigadores, estudiosos, historiadores, etcétera, etcétera, pero no por el interés de la política. Eso se mantuvo durante unos pocos años, lo rompió Felipe González cuando vio en las elecciones de 1993 que en minoría que tenía, gobernando en minoría mayoritaria, pues podía perder las elecciones. Entonces ha sido la invocación de Franco. Ya empezamos rompiendo ese pacto que se había hecho, pacto tácito con las leyes de amnistía, invocando el nombre de Franco para decir votar al Partido Popular es traer el franquismo de nuevo. Sí, el Partido Socialista ha vuelto a los orígenes en un magnífico libro didáctico que has publicado, Historia Criminal del PSOE. Y que tú me presentaste, ¿eh? Bueno, además fue con un gran honor y con mucho éxito. Pues ha vuelto a los orígenes que están representados en el golpismo, en el crimen, en la corrupción. Lo peor que puede haber de un partido político. El destino del Partido Socialista, en esto digo también del propio Partido Popular, porque esto ni es una derecha, ni es conservadora, ni es liberal, ni es absolutamente nada. En fin, es una engrudo de partido político que espera al sacado turno en el ticket de se ha puesto a la cola para ver si el Partido Socialista le hace paso y le puede dejar gobernar. En fin. Bueno, las leyes de memoria histórica y democrática deben ser absolutamente abolidas, derogadas, para un clima de libertad, que es lo principal que debe tener el ser humano por encima de todo. Bueno, tú comentabas cómo la oposición en esa época, el partido mayoritario, bueno, lo sigue siendo ahora mismo, teniendo una oportunidad y con mayorías absolutas, no las derogó esas leyes. ¿Cuál sería el motivo por el cual el Partido Popular heredó directo del franquismo? Quiero decir que fue fundado no por uno ni dos ni tres ministros, sino por casi, porque hay la duda, eran 7 ministros de Franco, entre ellos, y luego en la refundación solo quedaba uno, que era Manuel Fraga, lo que era el más importante. ¿Cómo no derogan las leyes que pueden suponer incluso su propia ilegalización, llegar hasta el extremo? Porque, y con el socialismo, todo puede ser llevado al extremo, ¿no? Tiene una consecución lógica. Cuando el Partido Socialista va empujando al Partido Popular a demonizarlo también
y a colocarlo en la tesitura con una estigmatización de que es heredera del franquismo y que por lo tanto eso tiene que ser absolutamente abominable. Y lo hace, empieza a hacerlo en 1993, Felipe González. Aznar, de continuación, teniendo mayoría absoluta en 2002, lo que hace es condenar el franquismo. Por esa estigmatización de que no nos digan a nosotros que tenemos nada que ver con el franquismo. Esa repulsión de cobardía por parte del Partido Popular es lo que entrega, lo que se llama en ese aspecto, entrega el prurito de que ellos tienen una verdad por encima de los demás. Y moralmente son superiores. Claro, las leyes de memoria histórica y democrática no han podido ser respondidas por el Partido Popular por esa estigmatización y por el seguidismo que han hecho de las políticas del Partido Socialista. Y luego también por la cobardía. Porque una figura, lo señalamos en el prólogo, como Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, que dijo, además, proclamó como uno de los leitmotiv, de las figuras principales de que cuando llegara al poder alcanzará el poder después del fracaso estrepitoso del presidente Zapatero, voy a derogar la ley de memoria democrática. Y lo que dijo lo que hizo fue mantenerlo, porque no, eso es mucho lío, porque la cobardía de la acusación, me van a acusar a mí de que yo estoy derogando una ley y por lo tanto que yo estoy haciendo algo en beneficio y en favor del franquismo. No. El Franco y el franquismo están en la historia, se debe analizar por los estudiosos, por los investigadores, por los historiadores, nacional e internacional, pero no se debe hacer en la política, porque hacer eso del sectarismo de la política en beneficio de usos partidistas de la política es absolutamente corromper la propia esencia de la política. Y si no se responde a eso, no es una cuestión de defensa de la figura de Franco. Ahora sí que debe, naturalmente, que debe ser ante ese tipo de ataques, poner pie en pared y decir, no se debe continuar por ahí. ¿Por qué? Porque es una degradación simplemente de la libertad y de lo que la política debe ser. Eso no es política, eso tiene que acabar. Y sin embargo el Partido Popular, si no tiene una fuerza política detrás, cuando llegue con ese ticket que tiene en cola para ver si le permiten por el Partido Socialista, porque claro, el Partido Socialista se ha siempre considerado la patrimonialización en el poder. Eso lo estableció en la Segunda República. Ya hizo un golpe de Estado cuando los conservadores, en las elecciones del 33, le dieron un golpe de Estado porque el presidente de la República... ¿No le dejaba gobernar al partido que había ganado? No anuló las elecciones. Y como no anuló las elecciones con cuatro propuestas que le hicieron desde las filas del Partido Socialista para que anulara, porque no se podía consentir que la oposición hubiera ganado las elecciones y gobernara, entonces a los pocos meses le montan unas huelgas generales y una rebelión política. Viene en el octubre del 34 y también, bueno, lo que conocimos y vimos en Asturias y después la proclamación que duró 17 horas en la independencia de Cataluña. Bueno, en fin, eso es absolutamente demonizar la política. Y es lo que no se puede tolerar, hay que acabar con eso. La patrimonialización del poder, porque entonces no se respeta lo que tiene que ser los usos democráticos, que no existe democracia en ese aspecto en España, porque lo que existe es la dictadura consensuada de partidos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es el estado de partidos que estudiaron al inicio del siglo XX muchos politólogos y que dijeron: el sistema de partidos, la partitocracia, la dictadura de partidos, y que Tocqueville lo analizó en La democracia en América, no están gobernando para la sociedad, en beneficio de la sociedad, en beneficio de las libertades, en beneficio de la seguridad, en beneficio del respeto a la propiedad, en respeto a la vida. No, están únicamente gobernando en beneficio propio, para sus propios usos. Proclaman la democracia para los demás e imponen la dictadura absolutamente para ellos. Fíjate, Jesús, tú hablabas de la amnistía de 1977. Yo esto es a nivel curiosidad.
¿por qué la izquierda, el que fuera vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, hablaban de derogar la amnistía del 77 que tanto les favoreció y que tanto reclamaban? Porque yo es algo curioso, esa amnistía supone la liberación de centenares de asesinos de ETA, entre ellos, y de otras bandas terroristas. Entonces, crímenes horribles como el atentado de la cafetería de la calle Correos, la cafetería de Orlando, donde mueren 14 personas un 13 de septiembre de 1974, resulta que ni siquiera llegaron a ser juzgados los asesinos en los que había involucrados algún militante del Partido Comunista, y ahora reescriben la historia y piden la anulación o la derogación de esa amnistía por considerar que había favorecido al franquismo. Algo de loco, ¿no? Y es que, como hemos comentado antes, era a propuesta, petición propia del Partido Comunista y de las izquierdas. Claro. El Partido Socialista y el Partido Comunista es quien tiene, porque que no nos vayan a nosotros a pedir exigencias de lo que ha ocurrido durante la primavera del 36, el proceso revolucionario que va desde febrero, una violación electoral, porque fue a fraude y violencia en las elecciones hasta julio, ¿no? Hasta julio. En ese proceso, en donde se asesinan a más de 400 personas, sí, en 150 días, donde se hacen absolutamente los desmanes mayores que... Entonces, claro, y después en la guerra civil, con las matanzas, con las masacres que hay, con las checas, en fin, todo eso, claro, decir que no nos vengan a nosotros después a reclamar. Entonces, vamos a hacer la reconciliación. Esto es un matiz importante. Vamos a hacer la reconciliación nacional. Bien. La reconciliación nacional que se hace con las leyes de amnistía, la del 77 principalmente, que la que defiende por encima de todo Marcelino Camacho, como portavoz en el Congreso del Partido Comunista, histórico líder sindical de comisiones obreras, permitido durante el régimen de Franco también, ¿verdad? Porque también en ese aspecto se permitía, era muy laxo. Sí, exactamente. Pues lo que hace con esto es, vamos nosotros a conseguir que la reconciliación política sea un hecho. La reconciliación nacional, decían. ¿Por qué? Porque la reconciliación social de la población española se había hecho durante los años 60 y la población en España estaba perfectamente reconciliada. En su gran mayoría, en su extensión mayoritaria, estaba reconciliada en los años 60. Luego, la reconciliación política, la reconciliación que dicen nacional, es exclusivamente en beneficio de los partidos políticos, los que vienen del exilio, que los trae, entre otros, el Partido Socialista, que lo trae la inteligencia del Servicio de Inteligencia creado por Carrero Blanco, para conseguir que los congresos de 1972 y 1974, el de Toulouse y el de Suresnes, pues que pueda un nuevo socialismo socialdemocrático, que había sido en los años 70 financiado por la CIA, que pudiera tener esa cara que no fuera el de la Segunda República de Llopis, que defendía Llopis en el exilio. Bueno, eso que se hace en esa especie de reconciliación, bueno, pues un hermanamiento político con nuevos usos políticos y vamos a ser todos buenos. Bien, eso dura absolutamente, como digamos, una flor del día. Se respeta durante unos pocos años, pero la izquierda y el Partido Socialista principalmente vuelve a sus orígenes, que están en la violencia y en el crimen. Oye, y fíjate, yo te quería preguntar también qué valoración hacéis del tratamiento que hoy se da a la figura de Franco en los medios de comunicación y en la política. Y también si se puede hablar de una criminalización institucional de su figura, porque claro, ya se habla de su figura, se le criminaliza ya a nivel institucional en absolutamente todo. Claro, es un hecho el que el Partido Popular, la oposición, no se haya opuesto a ese tipo de cosas, que los medios de comunicación estén regados por parte de los partidos políticos y del gobierno, y que toda esta instrumentalización para tergiversar la verdad en todos los aspectos, pues lo que se hace es hay que criminalizar a alguien que además que se puede presentar de Franco, con todo el desarrollo, el progreso, con toda la parte social, la política social que hizo,
en beneficio de la sociedad. Leí hace poco unas izquierdistas del Partido Socialista, la anterior Manuela Carmena, anterior alcaldesa y de Paca Madrid, Sauquillo. y Francisca Sauquillo, Paca Sauquillo, que lo que se rendían era un homenaje y un tributo a Franco, por lo que había hecho con las viviendas y lo que había hecho en beneficio de Franco acaba con el proletariado en España. Y lo reconocen ellas. Y lo que crea es una amplia clase media en todos los de propietarios. De propietarios. No de proletarios, sino de propietarios. De propietarios, claro. Todo eso dice, hay que destruirlo. Y entonces dice, Franco no hizo nada. Franco no llevó a cabo ninguna política social. Todo eso venía de antes. Todo eso, todo eso forma parte de la demagogia, forma parte de la mentira, forma parte de los usos de criminalización institucional permitidos por el sistema de partidos. Y no defendido tampoco, porque no hay una institución que lo defienda, porque el rey Juan Carlos al inicio, con la boca chiquita, decía que no se hablara mal delante de él de Francisco Franco. Pero después consistió absolutamente todo. Y lo peor de todo del actual rey, de Felipe, es que él mismo se ha entrampado en un asunto tan grave como es el hecho de haber firmado la ley de amnistía. La ley de amnistía es una utilización ilegal, ilegítima, inconstitucional de la clase política, del Partido Socialista, del gobierno socialista, la firma el rey sin tener por qué firmarla. Porque es una prerrogativa real. Hay un artículo específico con todas las funciones que se dice, bueno, el rey no tiene más que una cuestión de representación y de moderación, es una figura representativa, en fin. No. El rey tiene funciones en la Constitución. Lo mismo que tiene funciones para decir, el artículo 99, a quién se va a presentar para ser elegido candidato del Parlamento. En el Congreso de los Diputados, quién va a ser el candidato, también tiene con esa figura que es la del derecho de gracia. La ley de amnistía es el derecho de gracia y es una prerrogativa real. Por lo tanto, el rey, lo que pasa es que el rey Felipe se ha entregado absolutamente de una manera servil en este aspecto al propio Partido Socialista y a la figura de Pedro Sánchez, al personaje psicópata de Pedro Sánchez. Y lo que hace el rey con unas políticas globalistas, poniéndose la chapa de la Agenda 2030, lo mismo que el resto de partidos, hemos visto todos, desde Pedro Sánchez a todos los miembros del Partido Popular también, con la chapa de la Agenda 2030 y del globalismo. Claro, se está tirando piedras contra sí mismo, porque no hace defensa de la sociedad, no hace defensa de la nación. Entonces, claro, todas estas cosas están reflejadas en este ensayo histórico-político que hacemos sobre lo que fue Franco y su régimen y lo que han sido 50 años sin Franco, pero con más Franco que nunca. Sí, esa matización me gusta. Fíjate, Jesús, pero ¿por qué sigue siendo tan necesario, o creo yo necesario, en pleno siglo XXI, hablamos ya casi 50 años sin Franco, estudiar y publicar sobre Franco? Porque sobre Franco se sigue publicando y se sigue hablando mucho, ¿no? Porque es el gran desconocido y, sin embargo, cuanto más se habla de él, más tergiversado y, como decimos, más criminalizado, demonizado está. Y lo que hay que poner a Franco en sus justos términos. Si se hubiese respetado la esfera, es decir, oiga, los matices que tengan los investigadores, los analistas, los periodistas de investigación, los historiadores, que puede haber controversia, que se puede dirimir en debates públicos, pero no por la utilización de los políticos. Pero claro, una ley que prohíbe investigar sobre la figura de Franco. Claro. Bueno, y más lejos todavía. Como no les gusta que exista una fundación, asociación, que simplemente lo que hace es defender su legado, que lo que hace es guardar en los archivos que tienen de lo que fue el archivo personal de Franco, que está a disposición de los investigadores, abierto, de forma abierta. Y que lo que hace cualquier tipo de fundación, que es defender el legado de a quien representan. Cualquier tipo de asociación, de fundación, si es en representación de una persona, bueno, pues en este caso estoy hablando de la Fundación Nacional Francisco Franco. El objetivo que tiene no es que eso de ensalzar, va contra la ley, ensalzar la figura... Que una fundación es esa su labor. Pues claro, pero es que es legítimo absolutamente. Claro.
y va contra todos los principios de cualquier legalidad que se quiera violar. Pero aquí se están violando constantemente las leyes, la legalidad, y tenemos, menos mal, una parte de la judicatura, de los jueces, porque ni siquiera las instituciones que han sido perforadas para ser manipuladas, Felipe González con la ley aquella orgánica del Poder Judicial en 1985, lo que hizo fue, al ver que el asunto de la expropiación, después ley de expropiación de Rumasa, por ejemplo, con la controversia y el peligro que hubo en el que si iba a ser refrendada o no la expropiación por el Tribunal Constitucional, que le costó, desde luego, a Manuel García Pelayo, que fue el primer presidente, marcharse de aquí asqueado de lo que es la presión que le habían sometido a él y al vicepresidente para que su voto principal fuera decisivo, y después la ley, claro, pues entonces dice, no podemos consentir, es decir, ¿qué es eso de que aquí esté sometido en el trípode ejecutivo, legislativo y judicial? No, tenemos que nosotros tener la representación absolutamente, manipular y tener el control absolutamente de todo. El Ejecutivo tiene que tener el control de la política y el control de la justicia. Claro, el legislativo y la justicia. Entonces, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Uh-huh. Es absolutamente falso. Es una caricatura. No existe. Uh-huh. Oye, y lo adelantabas también, la figura de Franco se ha convertido en un tabú académico y social donde se prohíbe investigar sobre su figura, su persona, su legado. ¿Quién gana con ese tabú? ¿El PSOE, que ajusta cuentas? ¿Quién gana con ese tabú? Porque da la sensación, también es verdad que gracias a ese tabú y a esa acusación que le hacen a parte de la oposición de estar legitimados por el franquismo, se autoarrogan una superioridad moral la que siempre han carecido, ¿no? Se le ha lavado la cara al PSOE, al partido más criminal y corrupto de la historia de España. Claro, pero citas algo en principal, Javier, la superioridad moral. La superioridad moral, la que se arropa el Partido Socialista, se la ha entregado el Partido Popular. Eso es. Sí. De ahí vienen todos los problemas. No es que por el discurso y por el hacer del Partido Socialista, ideológica, políticamente, sea superior. No, si se le entregan todas las armas, si se anula el debate, de las ideas, la confrontación en la política, que es eso precisamente, para eso está, y le entregas todas las bazas, entonces dicen, nosotros somos superiores moralmente. Y encima después somos los únicos que podemos estar en el poder. La patrimonialización del poder. Lo que se está escuchando de Pedro Sánchez, que esto indica ya la perversión de un dictador derivado ya a tirano. No podemos entregar, dice, el gobierno a la peor oposición que hay. En fin, con este. ¿Pero qué es eso de que no podemos entregar? ¿Pero qué es eso de que no podemos entregar? ¿Desde cuándo él ha sido elegido democráticamente, por mayoría en las urnas? ¿No? Él ha sido elegido por una suma de minorías que son además las que quieren destruir la nación española. Como está él también en este aspecto incidiendo. Es decir, con los partidos separatistas, el terrorista, el Partido Comunista, las izquierdas, todo ese engrudo que ha sido bendecido también por el rey Felipe, porque es el que decide. Felipe también podía haber dicho, no, usted no va a ser nominado presidente, porque usted va a hacer unas políticas destructivas para la nación española. Dice, no, es que está obligado a hacerlo. Bueno, nadie está obligado a consentir que alguien políticamente vaya para destruir la nación e incluso la misma corona. Pero el rey Felipe ha hecho muchos méritos para ello. Sí, luego se quejarán. ¿Cómo explicas que casi 50 años después de su muerte, la figura de Franco esté más presente que nunca en el debate político? Porque esa es otra cuestión. ¿Cómo está presente la figura del general Franco en el debate político 50 años después de su muerte? Casi más que a los pocos años de haber fallecido, ¿no? Durante 20 años, desde el año 75 hasta el año 95 prácticamente, Franco pasó inadvertido. Sí. Porque no estaba en el debate público, en el debate político. Se escribían y se publicaban cosas, pero estaba dentro de lo que debe de ser académico, investigación, histórico, todo. Pero cuando Franco pasa a la política como un actor principal, es claro, es porque te explica entonces, es decir, si es que, vamos a ver, ¿vamos a votar a Franco en las próximas elecciones?
O sea, es el colmo absolutamente del absurdo. Absolutamente absurdo en todos los aspectos. Y lo que venimos comentando, claro, si los políticos vienen a rescatar, en fin, a alguien que murió hace 50 años en la cama. El otro día publiqué un artículo, me publicó La Razón, una doble página, con una llamada Franco enterrará a Pedro Sánchez. Bueno, pues bueno, puede ser un juego de palabras en el sentido un poco con el eufemismo de que pueda llegar, pero es que están haciendo méritos, es que Pedro Sánchez está haciendo méritos absolutamente. Si estamos diciendo que todo esto se le está volviendo como un boomerang tremendo, no ha conseguido ninguno de los objetivos. Él que quería y pretendía, vamos a tener el arropamiento de la sociedad y desde luego la estigmatización de Franco va a quedar. Es que ni siquiera a los propios suyos ya les interesa en ese aspecto. Claro, quedan las minorías que siempre van a estar ahí aplaudiéndole, va a decir, sí, Franco criminal, Franco canalla, Franco asesino, Franco no sé qué. Al final de cuentas todo esto quedará y normalizará y nos está facilitando en este aspecto, bueno, pues que en fin, podamos publicar con éxito libros de investigación desde el aspecto nuestro, lo más objetivos posibles sobre lo que ha sido la figura de Francisco Franco. Fíjate, hablas de escribir desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista objetivo sobre la figura del general Franco. A mí me gustaría preguntarte los peligros que entraña escribir la historia desde el resentimiento o el sectarismo ideológico. Esto es lo que hace un señor cuando se convierten en propagandistas de la historia, como Ángel Viñas, o otros muchos que se dedican no a hacer historia, sino a hacer propaganda. Cuando te olvidas en la investigación objetiva, puedes tener errores, puedes tener también tendencia, puedes, en fin, estás larvado, arrastras muchas cosas siempre, pero si tienes una limpieza moral, ética, de principios en la investigación, desde luego te podrá otro corregir y vendrá a decir, no, a esta parte que ha investigado, o esto aquí no es cierto, pero no tendrás nunca el hecho de que estás haciendo propaganda política diciendo que eres un investigador y que eres un historiador. He citado a Ángel Viñas como otros muchos, en fin, Preston en la parte... Preston. Gibson. Es que luego, claro, vienen personajes con el prurito de decir estos hombres que son hispanistas o que vienen de fuera. No, hay que tener mucho cuidado. El otro día leí una información de un irlandés hablando de los catalanes han tenido una afrenta permanente después de la pérdida de la colonia de Cuba por parte de España. ¿Pero qué es eso de hablar de colonia? ¿Cuándo hubo colonias en la América española? O sea, son unos patanes y arrostran una falta de cultura, de inteligencia, de investigación para hablar de ese tipo de cosas. Claro, te producen alarma. Bueno, pues lo peor que puede tener un investigador es ser propagandista. Y cuando se convierten en propagandistas, entonces dejan de ser un historiador que puede tener que tengan cierto respeto por lo que están publicando y que están diciendo. Bueno, el libro tanto el libro como el prólogo está firmado por ti, por Jesús Palacios, también por Stanley Payne. A mí me gustaría que me dijeras el valor que aporta una figura internacional, ya que estábamos hablando de otras figuras internacionales que no tienen la talla de Stanley Payne. ¿Qué aporta, qué valor aporta una figura internacional solamente conocida, preparada como Payne a la hora de abordar una biografía sobre Franco? Absolutamente todo, porque es la persona que de una forma metódica, independiente, objetiva, se dedicó a investigar el siglo XX de España, partiendo de una historia oral como fue Falange, historia del fascismo español. Entrevistando a los supervivientes y que quedaban de Falange. Y lo que en esos años no se podía publicar ese libro
en España, entonces lo publicó Ruedo Ibérico. Y el profesor Payne vino con un prurito a decir, este es un gran izquierdista. Pues ya estamos colocando, según las ideología política, en qué sentido, en qué lado está esto. Y después publicó algún otro libro también en Ruedo Ibérico. Stanley Payne no ha modificado un ápice sus principios y sus formas de... La investigación ha sido absolutamente objetivo, rigurosa, y después, claro, cuando empezó a escribir sobre la guerra civil, la figura de Franco y demás, dice, esta persona... No, ha sido la persona, es el hispanista, desde luego, más importante vivo que existe, actual, que existe, y la persona que ha contribuido de una forma poderosísima a desarrollar unas ideas principales de defensa. Tiene un ensayo magnífico en defensa de la nación española. Eso no lo ha hecho ningún otro historiador, ensayista, para ganarse nada absolutamente. No, escribe sobre la historia de España, historia contemporánea, y sobre también la historia general de España. Y está, sin duda alguna, con un crédito. Por eso la izquierda no lo puede ver, porque su contribución es absolutamente principal, y por eso le han mermado, le han quitado, le han restado. Debía haber tenido un reconocimiento por los premios Príncipe de Asturias, haber sido premio nacional, haber tenido, en fin, absolutamente nada, negado por la confrontación y la lucha política, y por siempre la cobardía de la oposición del Partido Popular. Es que es fundamental. Antes, que no quería dejarme, ahora lo he recordado. A propósito de Ángel Viñas. Cuando publicamos este libro anteriormente, pues nos dedicaron una serie de profesores, historiadores y demás, en una revista, artículos para intentar romper, destruir, destrozar cada capítulo de la obra. Y Ángel Viñas publicó también. Pero no se quedó contento con esto, sino que unos meses después publicó un libro, La cara oculta del caudillo, en donde no hablaba de Franco, lo que hablaba era del profesor Payne y de mí. Nos dedicaba más de 200 y pico entradas en su libro. Cuando salió ese libro, las críticas que recibió y los comentarios que hicieron, las reseñas, decir, ¿Dónde está Franco aquí? Pero este libro, ¿de quién habla? Porque parece que está dedicado exclusivamente a Stanley Payne y a Jesús Palacios. Pues eso es cuando te conviertes en un propagandista y en un demagogo, ocurren ese tipo de cosas y cometes ese tipo de errores. Fíjate, me has contestado ya a la pregunta que tenía aquí agendada, que era si tuvo Payne algún tipo de censura o presión académica por escribir esta biografía. Claro, ha tenido todo tipo de persecución, ¿no? O por lo menos se le ha negado el reconocimiento que merecía. Cuando publica el ensayo, la investigación histórica también del colapso de la República, porque niega que la República fuese un sistema democrático. Y es un sistema corrompido por las izquierdas revolucionarias que ya quieren, no les sirve ya ni la democracia ni la República, y lo que quieren es establecer un proceso revolucionario de ir a una dictadura tipo soviet, la Unión Soviética. Claro, cuando desmontas todos esos principios que la propaganda decía, la República es la defensora de la libertad en la guerra civil, es la que defiende los principios. Cuando tú desmontas todo eso, lo que dices, no fue la República, es el Frente Popular. El Frente Popular, Franco no acaba con la República. Quien acaba con la República, con la Segunda República, es el Frente Popular, que es el que... Dicho por largo, caballero, si es que esto ni siquiera hay que acudir simplemente a leer un poco de las cosas. La democracia y la república se nos han quedado cortas y estrechas. Nosotros, y además, esto ha dicho también en cartas, escrito con el dictador, con Stalin, cuando le dijo, no hay que ir tan deprisa en el proceso revolucionario, hay que ir más recto, porque era mucho más inteligente en ese aspecto el Partido Comunista, que venía con una preparación mayor de procesos revolucionarios. Pero simplemente era todo absolutamente falso. No hay democracia en la Segunda República, y menos en la primavera del 36, ni en el proceso revolucionario. Cuando se rebelan, Franco, que se suma en el último momento, y hasta el último instante era tan sumamente moderado
y pragmático, viendo cómo era la destrucción de la convivencia, cómo se cometían todo tipo de abusos, crímenes, asesinatos, ocupaciones que se permitían por encima, destrucción del sistema de partidos, porque se legalizaban partidos, se perseguían, el asesinato, que es un asesinato de Estado, el de Calvo Sotelo, la noche del 12 al 13 de julio del 36. Bueno, hasta ese momento, Franco pensaba que podía todavía intervenir para que las cosas se normalizaran. Y por eso escribe una carta absolutamente de entrega al presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga, para decirle: hay que poner en esto, estamos dispuestos a colaborar para que esto tenga otro sentido y otra dirección completamente diferente. No se puede interpretar que ni el ejército, las Fuerzas Armadas tienen un principio en contra de pero hay que solucionarlo. Claro, Casares Quiroga no contesta ni siquiera, o por lo menos no se conoce que hubiera respuesta. Ya la deriva ya definitiva, cuando van a buscar a los líderes de la oposición, a Calvo Sotelo lo encuentran en su casa, pero también iban a por Gil Robles. A José María Gil Robles, ¿no? Sí. Que parece que estaba fuera de España, no lo localizan. Bueno, entonces, claro, allí cuando ya es el propio Estado el que se dedica a aniquilar a los opositores políticos, entonces ya hay que tomar decisiones. O te era más peligroso no rebelarse que rebelarse. Y hay una matización muy importante que ponemos en el prólogo, porque la propaganda también dijo, nosotros, decía Indalecio Prieto, tenemos los medios, tenemos pechos de acero, tenemos la fuerza, tenemos la población, tenemos el Banco de España, tenemos todos los medios con nosotros. Bueno, hay un informe del miembro de la Comité, del segundo, Gero, que envía un informe, era un judío húngaro, a la Comité y a la Unión Soviética diciendo, no nos equivoquemos, la rebelión tiene muchísima fuerza y es muy peligrosa porque hay una gran masa social y también militar que se está oponiendo a esto. Luego Franco, cuando se revela aquello que decían al principio de julio de geografía poco extensa, resulta que inmediatamente después de lo de Calvo Sotelo, lo que hay es una eclosión social, popular y demás, en donde, claro, se enfrenta un proceso revolucionario a un proceso contrarrevolucionario. Y es la guerra civil. Oye, en el libro también describís la vida de Franco en su contexto internacional y tocáis cómo influye la geopolítica en el análisis de la figura del general Franco. Porque también fue una figura muy respetada a nivel internacional. Aquí han venido los grandes dignatarios europeos, mundiales, desde Eisenhower, por ejemplo, las buenas relaciones con ese equilibrio que mantenía, ese pragmatismo, también lo llevó a cabo en sus relaciones internacionales. La ONU guardó un minuto de silencio después de su fallecimiento. Que era una figura respetada también a nivel internacional. Recomienda al presidente norteamericano que no se meta en la guerra de Vietnam y no se equivocaba. Es decir, que era bastante pragmático también, ¿no? Y bastante respetado. Ese pragmatismo, esa seriedad, esa forma de gobernar, que aunque tuviera absolutamente todos los poderes, porque cuando se le eleva la categoría de mito y se le entregan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que Franco prácticamente no utilizó nunca. Respetó las propias leyes y el conjunto de leyes que se iban dando en España, en beneficio siempre de la sociedad. Sí, caudillo de España, por la gracia de Dios, en beneficio del pueblo español. Bueno, ese pragmatismo le hace que vaya por una serie de circunstancias, cuando es vencedor absoluto en la guerra civil, en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, que es muy complicado y que es verdaderamente difícil, porque él sí había recibido el apoyo de Alemania y de Italia, de lo que se llamó, en fin, los fascismos, y que naturalmente se estaban oponiendo a otro frente revolucionario que era los marxismos.
porque detrás habían quedado arrumbadas prácticamente lo que eran las democracias liberales, representadas exclusivamente, una vez que cae además Francia, bueno, que estaba gobernada por el Frente Popular francés, es decir, izquierdista, pero solamente quedaba el Reino Unido. Bueno, entonces, Franco navega muy bien todo eso. Hubo unas tentaciones, naturalmente que sí, había unas tentaciones de petición de incorporarse al eje, pero la situación en ese aspecto no se vio clara y por lo tanto Franco la contuvo y se mantuvo en una neutralidad que supo manejar muy bien después, incluso con las exigencias de Roosevelt, de Churchill menos, incluso Churchill después lo defiende en el año 44-45, poco antes de dejar Churchill, cuando gana Eden las elecciones, ya en Yalta, no esto en Potsdam, ¿no? Bueno, sí, el Tratado de Potsdam. Sí, entonces a lo que voy es que Franco consigue, lo que decía que antes no me salía el nombre, Gil Robles. ¿Cómo va a poder permanecer Franco en el poder en una islita con su falange? Decía, en términos de decir, tiene que venir Don Juan. Tiene que venir Don Juan porque es el que tiene que suceder a Franco. Franco es, si caen Alemania, Italia, es derrotada Alemania, Franco tiene que caer también como una continuidad. Sí. Bueno, y Franco se mantiene frente a un proceso de aislacionismo y de condena internacional, pero no de bloqueo. Y lo supera con mucha dificultad, pero con el apoyo absoluto del pueblo y de la sociedad, de la gran masa nacional del pueblo español. Los norteamericanos en ese aspecto se dan cuenta, sobre todo cuando se inicia la guerra de Corea en el año 50, de que hay que contar con Franco. Porque el expansionismo soviético que había llegado después de la Segunda Guerra Mundial, que se lo entregan los aliados, se lo entrega Inglaterra, se lo entrega Estados Unidos, hasta Berlín, le entregan la mitad de Europa a Stalin, entonces hay una amenaza muy potente de que el expansionismo soviético con el crecimiento de partidos comunistas en el resto de Europa puedan hacerse. Entonces hay que a Franco no rehabilitarlo, hay que contar con él porque es un líder poderoso para obtener una contención respecto a lo que es la gran Guerra Fría en esos años finales de los años 40, 50 y demás. El tratado, el pacto, los acuerdos que se hacen sobre las bases en el año 53 es una evidencia de ello, en septiembre del 53, y quien insta a que España entre en la ONU en 1955 son los Estados Unidos, a lo que en principio se oponía la Unión Soviética con derecho de veto, pero bueno, se hace un enjuague para que pueda entrar otros países y en contra del Estado de Israel, precisamente, ¿no? En contra del Estado de Israel. Bueno, todo esto naturalmente hace que la evolución política, superando todas estas enormes dificultades que había desde la Guerra Civil, que ocurriera lo que ocurrió. Un gran desarrollo en España, finales de los años 50, la transformación social que existe y el desarrollo industrial que sucede en España en todos los aspectos y coloca a España siendo la 7ª o 8ª potencia industrial del mundo. Sí. Estaríamos horas y horas analizando la figura del general Franco. Sí me gustaría, para terminar, Jesús, ¿qué parte de la biografía consideras que ha sido la más tergiversada por parte de la historiografía oficial? Bueno, hay muchas. Acabamos de comentar la posición, claro, siempre se incide mucho en la guerra civil y en la guerra europea, en la Segunda Guerra Mundial. Son de las cosas que siempre se incide mucho sobre la figura de Franco. Y después porque hay que anular lo que es el crecimiento, el desarrollo, el gran proceso de transformación de España, que lo he comentado antes, es que es un cambio tan absoluto que se da después, esos casi prácticamente 40 años, pero los últimos 25 años del régimen de Franco. Franco es el gran reformista, lo que no habían conseguido a lo largo de 3 siglos después del colapso del Imperio Español, y Franco lo consigue. Eso es lo que no puede permitir sectarismos políticos como el del Partido Socialista y las izquierdas, Partido Comunista, y también por su cobardía
y por su inacción y inanidad el partido que llamamos conservador, que es de conservador de la nada. Bueno, conservar de lo malo además, porque por ejemplo lo vimos con el Tribunal Constitucional cuando tenían mayoría conservadora, que se dedicaban a conservar los cajones. Pero es el entreguismo. Sí, sí. Es el entreguismo. Entrega las instituciones. Ante las peticiones y exigencias del Partido Socialista, le entrega el Poder Judicial, le entrega el Tribunal Constitucional, le entrega el Tribunal de Cuentas. Es decir, es el absoluto en todo. Luego, es la destrucción, es tan corresponsable o más el Partido Popular de este proceso de destrucción, de autodestrucción en España, en estos años, 30 años, desde 2004 para acá. Un poco menos, pero bueno, es un proceso tan autodestructivo que no podemos decir que el mérito es del Partido Socialista. Es que quien le corresponde, quien tiene la corresponsabilidad mayor en ese sentido, ha sido el Partido Popular, porque con mayorías absolutas entregó al Partido Socialista esperar su turno en la oposición y después de qué manera además lo expulsó al Partido Popular con una moción de censura, y estamos viviendo estos 6-7 años de Pedro Sánchez que estamos absolutamente atónitos viendo un psicópata de dictador a tirano. Lo que ha conseguido es que Franco sea una de las figuras más relevantes, más de moda entre la gente, entre la juventud española. Eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante. Ese retorno al interés por el estudio que se ha tratado de decir, no, vamos a impedir que se conozca la figura de Franco y que quede siempre como un criminal en la historia. Eso absolutamente, desde luego, han fracasado estrepitosamente. Jesús Palacios nos ha dejado hoy unas reflexiones valientes, necesarias y sobre todo profundamente incómodas. Incómodas para quienes pretenden imponernos una memoria única y obligatoria. Y frente a la mentira institucionalizada, frente a la tergiversación histórica convertida en política de Estado, libros como libros como Franco, una biografía personal y política, son un ejercicio de resistencia intelectual y de compromiso con la verdad, guste o no guste. En tiempos donde opinar libremente sobre nuestro pasado puede convertirse en un acto de subversión, escuchar a autores como nuestro amigo Jesús Palacios es más urgente que nunca, porque miren, sin la verdad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia real. Así que Jesús, gracias por esta conversación, gracias por esta claridad y sobre todo gracias a ti y a Stanley Payne por seguir dando la batalla con rigor y sin miedo. Esta es tu casa, así que muchísimas gracias. Siempre. Gracias, Javier, un placer. Y a todos ustedes les espero aquí en Informa Radio en Historia de una Época. Sean moderadamente buenos.